Amigos de Experience Podcast, bienvenidos a un nuevo episodio, ya el episodio número 15. Hoy queremos tratar un tema interesante. Aquí en el podcast hemos platicado acerca de diferentes temas, tanto del ámbito pues de los recuerdos, cosas que nos acordamos, experiencias de la vida, también otros temas también de interés general. Otras ocasiones pues también hemos hablado acerca de cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones también que nos causan un poco de miedo, situaciones que nos causan también pues asombro, todo esto. Pero bueno, hoy precisamente en esta ocasión vamos a regresar un poquito al tema también político para hablar de uno de los temas y que también nos trae experiencias, porque sin duda alguna ¿quién no recuerda, verdad? Que en algún momento en la década de los 90, en la década de los 80 y años más atrás, pues el país era muy distinto a como lo es ahora. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, estuvo dominando México durante 70 años y sobre todo pues todavía en algunas gubernaturas permanece su presencia. Sin embargo, pues este se ha ido debilitando. De haber sido un partido político hegemónico a prácticamente ir en una alianza con un partido que precisamente es contrario o sería contrario, que es el Partido Acción Nacional, esta alianza parece ser que no gustó a muchos y también se ha ido debilitando el partido y obviamente pues también han surgido otras nuevas fuerzas que han ido comiéndose a esta idea que tienen ellos de que los electores puedan conectar con ellos, esta pues propuesta que ellos han dado, que se ha desgastado mucho también con serie de corrupciones que han ocurrido en nuestro país. Así es que a lo largo de este programa hablaremos precisamente de qué fue lo que sucedió y por qué este partido político se encuentra en las condiciones como están hoy en día. Así es que aquí arrancamos. Y sí, en efecto, cada día se torna más precaria la situación política del PRI. Después de su derrota electoral en el Estado de México del 2023, entró directamente en un proceso de desintegración política al recibir la renuncia de 4 de los 13 senadores que integraban la fracción del Partido Tricolor en la Cámara Alta. Previamente, renunciaron al PRI decenas de militantes y dirigentes políticos en los estados de Sinaloa e Hidalgo. Esta entidad durante mucho tiempo fue plaza fuerte de uno de los grupos priistas más antiguos poderosos del país y fue gobernado ni más ni menos que por Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación y que bueno, también ya renunció a este partido. Junto con este personaje se fueron los senadores Nubia Mayorga, Erubiel Ávila, ex gobernador del Estado de México, y Claudia Ruiz Massieu, sobrina del expresidente Carlos Salinas de Gortari. En medio de disputas por candidaturas y ante la ausencia de una autoridad política centralizada que pudiera funcionar al estilo del antiguo partido oficial, el tricolor está viviendo sus últimas etapas, y es que el partido que fue fundado por Plutarco Elías Calles en el año de 1929 con el fin de unificar bajo una sola dirección política decenas de grupos herederos de la Revolución Mexicana, pudo conjuntar los esfuerzos de las diversas corrientes bajo las siglas del Partido Nacional Revolucionario PNR. Fíjense ustedes que a través de su historia el PRI funcionó como oficina del gobierno para apoyar la llegada al poder de los candidatos oficiales. Siempre sirvió como instrumento central del presidente de la República para consolidar los avances y conquistas de la Revolución Mexicana, reforma agraria, educación popular, expropiación petrolera. El PRI fue diseñado además para funcionar como pieza central del Estado corporativo que le permitió permanecer en el poder por varias décadas. Fue creado por Lázaro Cárdenas durante su periodo de 1934 a 1940 y funcionó a la perfección por lo menos hasta 1988, ocasión en que el PRI fue rebasado por la votación popular. La clase campesina fue incorporada en masa al partido oficial a través de la CNC, que significa Confederación Nacional Campesina, que manejaba un lenguaje y símbolos extraídos de la tradición soviética, comisariados, ejidales, himnos como el agrarista y entre otras, para difundir el espíritu de transformación en el seno de una sociedad que comenzaba a perder el ímpetu revolucionario de los primeros tiempos. La clase obrera fue incorporada bajo el mismo esquema con la participación decisiva de la CTM, fundada por Vicente Lombardo Toledano y manejada después por Fidel Velázquez y sus socios. Lo mismo ocurrió con la CNOP, que es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, organismo donde cabían lo mismo gerentes de bancos que boleros o vendedores de billetes de lotería. Las centrales corporativas ejercieron con éxito la función de incorporar en masa a segmentos completos de la población mexicana a la estructura de política del partido oficial. Los líderes de cada sector sirvieron como vínculo entre la base social y la dirección política del aparato oficial. Esos dirigentes intermedios, a cambio de su servicio, eran recompensados con cargos de representación pública,
política, tanto en el nivel federal como el de los estados, de manera que iban ascendiendo peldaños a lo largo de su carrera. Este aparato funcionó como una aceitada máquina electoral durante 40 años, hasta que la rebelión neocardenista llevó a las estructuras de control priista a la crisis de 1988, de la que se recuperó hacia finales del siglo, donde, precisamente se habla de un fraude electoral que habría ganado las elecciones no Salinas de Gortari, sino Cuauhtémoc Cárdenas. Y el PRI fue derrotado por el PAN, pero una vez concluido este periodo del 2000 al 2012, el partido tricolor recuperó el poder con Enrique Peña Nieto a la cabeza. Finalmente, la derrota del 2018 a manos de la izquierda aceleró la crisis orgánica que padece en la actualidad. En marzo del 2020, en plena pandemia, Claudio X González, al frente de un grupo de empresarios, creó un organismo corporativo llamado Va por México, en cuyo seno quedaron agrupados sin consulta a los partidos que fueron competencia o que no tenían nada que ver unos con otros, los partidos PRI, PAN y PRD. Ese partido es fácil de controlar por la simple razón de que la correa de transmisión sigue en manos de los chuchos, tribu que desplazó a las demás y actualmente usa los despojos para mantener su precario registro. El PAN no ha resentido tanto el nuevo régimen corporativo empresarial por la sencilla razón de que su sistema está en manos de los cadeneros, como los llamó Felipe Calderón, grupo que tiene el control completo de sus afiliados y militancia. Para el PRI, el establecimiento de controles externos han sido más difícil porque la cultura tradicional priista ha constituido en la obediencia a la disciplina partidaria, pero aplicada mediante la negociación. En la situación actual, los líderes empresariales del PRIAN carecen de oficio político, despojan a los grupos priistas de sus aspiraciones e introducen la frustración y la rebeldía de la mayor parte. El PRI fue tomado desde sus orígenes en la cultura del reparto de cargos públicos decididos por negociación, y esta política mantuvo el equilibrio interno porque los dirigentes les otorgaban recompensas de manera adecuada. Ese es el sentido de la disciplina tradicional del tricolor. Los que ganan una contienda interna no se llevan todo, mientras quienes la pierden no se quedan sin nada. Por el contrario, los actuales empresarios manejan esos partidos como si fueran sus oficinas comerciales. Y esta dinámica no fue prevista por los empresarios, por los intelectuales orgánicos ni por los jefes actuales del PRIAN. El PAN en las elecciones de 2024 lleva la batuta, lleva la prioridad en la designación de los candidatos en 2024. Es así como Xóchitl Gálvez ha sido considerada, pero no de las filas del PRI, sino de las filas del PAN, como candidata impuesta en el tricolor. El futuro inmediato de los priistas es que ya no podrán aspirar a cargos públicos de importancia. El PAN los está desplazando de todas las posiciones. Los militantes de un partido como el tricolor, acostumbrados a vivir dentro del presupuesto, se encuentran de pronto con que la organización a que pertenecen, en este caso ya no es PRI, sino Va por México, los desplaza y los deja sin esperanza de ascender en la escala política. El antiguo papel protagónico de sus dirigentes políticos dentro de la estructura partidaria han sido sustituido por empresarios ambiciosos sin experiencia política ni electoral que solo usan a su partido como masa de maniobra para cumplir sus designios de regresar a su pasado de privilegios. Los priistas eran sujetos de su propia carrera política. Hoy, en la alianza PRI-PAN, los ha convertido en objeto de manipulación, por eso es que emigran a otras organizaciones políticas. Y esta información obviamente compartida por la periodista Tania Valentina, y le otorgamos su reconocimiento por interesante artículo. Y de las experiencias que yo les puedo comentar, amigos, que no es así profundamente porque nunca me ha tocado, fíjense ustedes, un dato curioso. En lo que yo recuerdo de las veces que he votado, nunca lo he hecho por ese partido, lo he hecho por otros, incluso recuerdo haberlo hecho alguna ocasión por el Partido de Acción Nacional, y que ya en su momento también tendrá su propio programa, espacio donde podamos comentar acerca de esto. Pero según yo recuerdo, amigos, la gente no estaba emocionada en las calles y que pasaba, incluso había en la escuela, yo recuerdo mucho esto porque me tocó todavía en la primaria, en esa parte, y la gente comentaba, es que es el Partido de México. ¿Por qué es el Partido de México? Porque llevan los colores de la bandera, ¿no? Esa era la cuestión que te vendía el Partido Revolucionario Institucional, y la gente votaba también por eso, y obviamente por otras series de cuestiones que ya conocemos, las despensas y el dinero, el compro del voto y todo esto, que también no es ajeno, ¿verdad? También otros partidos pueden hacerlo. Pero la idea es esa, que tenían una estructura muy bien realizada, había lo que se conoce como el mapacheo, el robo de urnas y tantas cosas que nos parecían bastante comunes. Pero ya yo lo que recuerdo es que sí, en las calles, en los mítines veíamos, y era el partido que traía muchas más personas, ¿no? Entonces yo recuerdo, y ya después otras ocasiones, ya que me toca
incorporarme a la vida laboral, pues sí vi como muchos de las personas, de los patrones, de los jefes, pues eran priistas y de una u otra manera te decían, oye, pues hay que votar por este partido. Algunas otras ocasiones también nos invitaban para que pudiéramos estar en algunos eventos y todo esto, cosa que bueno, ya era decisión de uno si acudía o no. Por supuesto que yo no lo hice así, nunca he estado involucrado con ese partido, pero tampoco con Acción Nacional ni con ningún otro, ¿no? Entonces, la cuestión es de que, pues definitivamente ya cuando uno va a esos eventos políticos, pues los hace por cuestión, decisión natural de uno, o sea, por la preferencia electoral, por decir, oye, me cae bien este candidato acá y así, ¿verdad? Pero bueno, la idea es de que sí, esos mítines, como los podíamos olvidar, eran multitudinarios, la gente estaba esperando estas fechas, se hacían básicamente como una fiesta, era como una fiesta y todo esto pues se terminó. Se ha terminado como esto ha ido cambiando en nuestro México. Así es que amigos, un poquito nada más de lo que les hemos traído, de lo que es ha sido la historia de este partido que lamentablemente pues tiene que resurgir. Si no resurge, pues obviamente sí está a punto de perder el registro, como podría ocurrir y que en las próximas elecciones seguramente pues también no se avisora un buen momento para ellos. Así es que pues bueno, puede ser básicamente los últimos suspiros, los últimos minutos de este partido y quizás surjan otros precisamente de estas fuerzas que estuvieron, pero bueno, eso es parte de lo que les queríamos comentar, más allá de que si lo que han hecho, como han gobernado, está bien o está mal, simplemente es parte de la historia de cómo se ha ido desfragmentando este partido político. Soy Iván Espinosa, amigos, los espero en la próxima.